El Premio Nobel de Economía 2024 es un premio Nobel dado a la mediocridad afín al poder. ¿Quieres ver los detalles? Venga, vamos allá, vamos a verlos. Pues sí, efectivamente, el Premio Nobel de Economía, como casi siempre ocurre, pues se ha dado una vez más a una corriente política, más que una corriente económica. El premio Nobel, pues se dio a estos tres autores, Acemoglu, Johnson y Robinson, y bueno, en concreto, esta es la segunda parte de un vídeo que ya hicimos y donde analizamos la primera parte de estos, del análisis de estos autores. En concreto, lo que vimos es que tenían dos grandes ramas de aportes. Una que ya era la formación de instituciones y que se aportaban la historia de América como ejemplo para ilustrar y a veces también como evidencia empírica para ilustrar esta formación de las instituciones. Y esto es lo que ya vimos y criticamos en el vídeo anterior. Y también tenían una teoría del cambio institucional. Y aquí veíamos que nos enseñaban la historia de la revolución y la historia del cambio político para ver cómo cambiaba las instituciones en los grupos humanos. Lo que vamos a ver hoy, en lo que nos vamos a centrar hoy, es en esta segunda parte, en la teoría del cambio institucional. Así que venga, vamos allá, vamos con ello. Este es el esquema general de los autores del cambio institucional. Entonces, lo que tenemos y lo que vimos también en el vídeo anterior era que de alguna manera las condiciones iniciales a la hora de colonizar América, pues desarrollaban o hacían que se desarrollaran diferentes tipos de instituciones coloniales. Típicamente, aunque no lo dicen tan explícitamente, las instituciones de la América inglesa funcionarían muy bien y serían muy inclusivas, y las instituciones de la América española funcionarían muy mal y serían pues muy extractivas. Bueno, a partir de ahí, nos podemos creer más o menos la evolución histórica de las dos Américas, y la verdad es que yo la critiqué bastante en el otro vídeo, pero a partir de ahí también recibieron muchas críticas, porque estos premios Nobel estaban comentando que, venían de muy atrás, ¿no?, los problemas, y que quizá las instituciones contemporáneas que llevan a la economía o a la prosperidad económica, pues quizá algo tenían que ver los últimos años. Entonces, a partir de aquí desarrollan toda su segunda gran aporte, que es la teoría del cambio institucional. Entonces, bueno, el primer gran punto es cómo escapar, o cómo en algunos lugares sí se consigue escapar al problema de las instituciones extractivas que dejan, o que dejaron en general, o según sus argumentos, dejaron los españoles en la América española. Entonces, bueno, aquí tenemos, esto lo van a intentar probar con teoría de juegos, y lo que vemos es, esta secuencia de eventos con lo que van a armar sus juegos, de la teoría de los juegos. Entonces lo que nos dicen es que en un primer punto en esta secuencia hay una élite extractiva, y esta élite extractiva decide si ampliar el espectro político democratizando o no ampliarlo, es decir, simplemente quedarse ellos en el poder. En un segundo momento, las masas deciden si hacer la revolución o no para intentar implementar esta democracia. Y en un tercer momento, los activos se tienen que invertir en un sector. Básicamente la economía o la gente en la economía tiene que decidir si va a trabajar en el sector formal o en el sector informal, siendo el sector formal el que es más, el que tiene las instituciones inclusivas y el que es mucho más, o el que desarrolla los países, y el sector informal el que no lo hace. Y el cuarto punto es que el grupo en el poder, la élite, decide la política económica, en concreto los impuestos y las transferencias, y decide cuánto le va a quitar a las masas que tiene bajo su dominio. Entonces aquí hay tres posibles resultados que nos dan en sus juegos, y nos dicen el primer resultado es el primero, es donde no hay democracia en el punto 1, es decir, la élite decide que no va a abrir políticamente y que se van a quedar ellos solos en el poder y ellos van a tomar todas las decisiones. También el punto 2, no hay revolución. Ahora vamos a hablar de la revolución en concreto, pero bueno, en este primer resultado las masas deciden no hacer revolución democrática. Entonces, en el tercer punto, más bien en el cuarto, la élite decide extraer todo lo que puede a las masas.
Entonces eso es lo que llamamos unas instituciones extractivas, que ellos lo llaman pues con unos impuestos absolutos, con unos impuestos de toda la renta o todo lo que puedan, todo lo que pueden extraerle al pueblo se lo extraen al pueblo. Ya veis que además esta forma de hablar no es inocente, y vais a ver que tiene pues sus características políticas, está dirigido a un público político. Pero bueno, en anticipación de esta extracción, la masa decide escaparse todo lo que puede pues de la élite dominante. Entonces la masa invierte todos sus activos y pone toda la carne en el asador en el sector informal, y por lo tanto esto conlleva el subdesarrollo económico. Este es el modelo general, como digo, y es el primer resultado del modelo general que tienen pues los premios Nobel. El segundo resultado es un resultado en el que efectivamente sí hay democracia y en el que gobiernan las masas. Como hay democracia, no tiene sentido que la masa se extraiga rentas a sí misma. Ya vais a ver que esto, cuando haga la parte de la crítica, es un desastre absoluto. Pero bueno, en cualquier caso, las masas deciden no ponerse impuestos, no ponerse actividades extractivas a sí mismas, y tienen instituciones inclusivas que llevan al desarrollo económico. Y por tanto, la masa, como sabe que no le van a expropiar, pues lo que hace es invertir todo en el sector formal de la economía, y la economía entonces se desarrolla. Así explican que algunos países sí consiguen salir del subdesarrollo simple y llanamente porque tienen élites económicas o élites políticas que han decidido abrir la economía para el resto de sus ciudadanos. Esto sería un poco el esquema general y el segundo resultado. Y por último, el tercer resultado es el resultado en el que las élites deciden que no hay democracia en el punto 1, pero las masas pueden decidir hacer la revolución o no hacerla. En este caso sí van a hacerla. Pero cuando las masas decidan hacer la revolución, tienen en cuenta que la revolución es costosa. Pero la revolución trae, supuestamente, ahora vamos a ver que esto también es muy debatible históricamente, pero la revolución se supone que va a traer instituciones inclusivas en forma de democracia. Por lo tanto, lo que están haciendo las masas es una especie de análisis coste-beneficio de si llevar a cabo la revolución o no llevar a cabo la revolución. Yo creo que todo esto es una barbaridad histórica, pero en cualquier caso, este es el esquema y los tres posibles resultados del esquema de Acemoglu y de Robinson. Y esto también nos introduce otro de los grandes aportes o supuestos aportes que hacen estos premios Nobel, que es el concepto de ventana de oportunidad en la revolución. Entonces, un poco lo que nos están diciendo aquí es que, que los costes de la revolución no son siempre los mismos, son, ellos dicen, estocásticos. Lo que implica este concepto de ventana de oportunidad, que aparece en algunos periodos, pero no aparece en otros periodos. Y esto, pues al final, parece que es casi un llamado a la acción. Hay que llevar la revolución a cabo cuando se presenta la oportunidad, porque podría ser que no se vuelva a presentar la oportunidad en más adelante. Este llamado a la acción de los académicos o supuestos académicos puede ser muy peligroso en una sociedad contemporánea. Pero bueno, en cualquier caso, aquí está su análisis, y a partir de ahí nos siguen haciendo algunos otros análisis y nos dicen, bueno, en nuestro primer modelo no hay posibilidad de negociar entre las élites y las masas. Entonces vamos a introducir un segundo modelo, en nuestra teoría de juegos, donde sí puedan negociar estas élites y estas masas. Por lo tanto, van a establecer una nueva secuencia. El primer punto de la nueva secuencia es exactamente el mismo. La élite va a decidir si democratiza o no democratiza. El segundo punto es el que sí va a diferir bastante, y es que inicia una negociación entre la élite y la masa sobre si se va a llegar a una revolución o no, y sobre los impuestos y las transferencias. Y aquí, evidentemente, como es un juego, pues todo el mundo dice o exagera quizá sus ganas de llevar a una revolución, o incluso la amenaza directamente con llegar a ella, y para intentar evitar que te pongan unos impuestos altos o unas extracciones de ingresos, diríamos también, altas. Después de esto, pues los activos ya se deciden si se meten en el sector formal o en el informal, y por último, pues se establece la política económica concreta de el acuerdo y los compromisos alcanzados. Y aquí hay dos posibilidades. La primera es el resultado, no este que tenéis ahora en pantalla, sino el resultado general, que es el de no hay el anterior, no hay negociación, entonces ya decidiremos si hacer revolución o no en función de los costes de revolución. Y el otro resultado, el resultado concreto de este modelo, que es el resultado donde sí hay negociación, es bastante interesante porque es un resultado donde no necesariamente hay democracia, las élites pueden decidir no democratizar, pero cuando hay revolución hay una posible revolución, se hacen concesiones. Y en esas concesiones se le establece un impuesto cero, es decir, no se extraen rentas a las masas, se establecen esas instituciones democráticas supuestamente inclusivas, y
se negocia una transferencia a la élite. Se negocia que la élite, con tal de soltar el poder democráticamente, ahora la élite va a tener o va a disfrutar de un ingreso extra, que es un ingreso derivado del mayor desarrollo económico. Por tanto, se va a invertir todo en el sector formal y la economía se va a desarrollar. Y esto pues es parte también de lo que se puede aprender en una universidad de reciente creación que se llama la Universidad de las Hespérides, de la que pues yo humildemente también formo parte. Entonces, algunas de estas cosas y de estos análisis que hacemos económicos y que yo aquí en YouTube, pues muchas veces los estudiamos con más profundidad, evidentemente, en una universidad, pues en clase. Y aquí pues tenemos, aparte de yo mismo que soy profesor en la universidad, pues todos estos gigantes que veis aquí y otros muchos que no me caben en la foto, como Juan Ramón Rayo, Bastos, sin ir más lejos, Eduardo Fernández Luiña, por ahí tenéis pues a Brian Kaplan nada menos, a Gabriel Calzada, a profesores de primerísimo nivel, a Manuel Llamas está por ahí también, Karen, bueno, como digo, profesores de primer nivel en varios programas. La universidad tiene muchísimos programas, pero bueno, yo concretamente este primero que os pongo aquí, el Máster Universitario de Economía, yo doy clase en este, pero bueno, podéis estar ahí porque da clase, por ejemplo, Rayo en vez de que la de yo, pero bueno, en cualquier caso es una buena opción. El posgrado en Bitcoin, que es de las pocas universidades que hace algo al respecto y probablemente el único posgrado que exista, que yo sepa al menos. Y por último también un MBA, un máster en administración de empresas, en donde se ven, pues entre otras cosas, evidentemente, pues gran parte de estos análisis económicos en profundidad que hacemos pues algunos de los profesores también en nuestras redes sociales. Bueno, siguiendo con nuestros queridos premios Nobel, pues los premios Nobel nos llaman, después de comentarnos la posibilidad de llegar a compromisos, cuál es el problema del compromiso. Es decir, de alguna manera nos dicen, sí, hay una posibilidad de compromiso, pero también hay una posibilidad de que el compromiso no se dé nunca. Entonces, el problema del compromiso nos dicen que a veces las transiciones a las democracias, aunque puedan ser beneficiosas para todo el mundo, no se llegan a dar, porque de alguna manera el compromiso podría no ser creíble. Por ejemplo, si se llega a una solución no democrática, podría ser que cuando se llegue al último de los puntos, pues la élite decida que sí va a extraer. Entonces consiga engañar a la población, consiga comprometerse a algo pero no cumplirlo, y entonces la población en un primer momento ni siquiera llega a pactar. Y por otro lado, si se pactara una democracia, el problema del compromiso es el reverso. Las masas podrían incumplir su condición de suelta el poder, pero te doy una transferencia. Por lo tanto, estos puntos nos dicen los premios Nobel, los famosos premios Nobel, que no van a llegar o que no vamos a llegar a una situación en la que se implemente una democracia o unas instituciones inclusivas. Pero también nos hablan de la posibilidad de que haya, esto no lo hacen tan explícitamente, pero sí dejan abierta la puerta, que haya autocracias funcionales. Es que no es necesario que haya entonces, en el último modelo suyo, una democracia para que haya una autocracia que funcione bien económicamente. Evidentemente, supongo que ya habían recibido bastantes críticas por esto y le habrían dicho, oye, que hay países autocráticos que económicamente, no todos evidentemente, pero algunos de ellos, resulta que sí funcionan. Y se han introducido instituciones inclusivas en su haber. Entonces, ellos, en este nuevo modelo, incluyen la posibilidad de que esto ocurra, es decir, de la negociación entre élites y masas, se dé estas instituciones inclusivas y los activos de la economía se inviertan en el sector formal y no en el informal. Bueno, a pasar de eso yo creo que no contestan otra cosa y es que pues a veces estas autocracias a veces también incluso funcionan mejor que muchas democracias y supuestamente las democracias, como ellos mismos están argumentando, son inclusivas. Por lo tanto, también aquí pues hay algún que otro problemilla quizá con su visión del mundo. Y esto quizás es lo más grave de todo. Esto es lo que yo veo más grave, la revolución como camino. De hecho, lo he sacado del propio comité del premio Nobel. Y entonces aquí nos dicen que cuando las masas se quejan, y ahí está el rey encima de su torre, pues hay varias posibilidades. Hay una posibilidad de que nada pase, que son esos que ya están recogiendo las pancartas y simplemente siguen siendo pues expoliados por la élite. Entonces, esa es una posibilidad que ellos, pues, si la probabilidad de revolución es pequeña y además el coste es alto, pues no pasará nada.
pero a veces las masas sí entran ya en el castillo y entonces puede haber dos cosas, puede ocurrir dos cosas. La élite extractiva entrega el poder voluntariamente, como veis ahí, bueno, entrega el poder y nos desarrollamos ya, porque como hay democracia ya nos desarrollamos, o la otra opción es que haya una revolución y veis ahí una guillotina, con todo el complejo que es lo de la guillotina, ahora como ahora les voy a contar, pero vemos ahí una guillotina y entonces también la guillotina nos va a llevar al desarrollo económico. Esto es de una, creo que de una irresponsabilidad con la disciplina histórica, pues apabullante. Y claro, aquí viene ya pues lo que yo considero la parte más importante de toda la crítica que yo voy a hacer. Voy a hacer más críticas, pero para mí esta es la más importante. Y es que lo siento, pero los premios Nobel no tienen ni idea de historia. La Revolución Rusa fue una revolución que no fue nada bonita y no acabó en nada democrático ni en nada inclusivo. Terminó con algo mucho peor, más represivo, más tiránico que el gobierno de los zares que estaban derrocando. Es decir, cuidado, porque no todas las revoluciones acaban bien. Las revoluciones siempre han traído miseria, pobreza y habitualmente peores gobernantes cuando los revolucionarios triunfan. Os voy a poner varios ejemplos históricos para intentar convenceros, pero vamos, que esto es una casi constante histórica. Los ingleses, por ejemplo, cuando hacen su revolución, encumbran a un tipo que se llama Oliver Cromwell. Este es el gran revolucionario inglés que corta la cabeza al rey. Pero se convierte rapidísimamente en un tiránico dictador durante 10 años hasta que se muere. A su muerte, los ingleses están tan asustados con esta dictadura que pone Oliver Cromwell que vuelven a la monarquía y hasta el día de hoy, desde 1650, no han tenido una nueva república. Por lo tanto, cuidado con las revoluciones. Los ingleses acabaron pues un poquito asustados de ella. Pero la Revolución Francesa, esa revolución que tanto nos enseñan en el colegio y que parece que fue tan buena y tan positiva para la humanidad. Lo siento, pero la Revolución Francesa fue otro baño de sangre, y en la mayor parte de veces el baño de sangre fue completamente gratuito, por no hablar de las guerras en toda Europa. Los que dirigían la revolución fueron tan tiránicos que la gente pidió con tanta fuerza la vuelta al orden que no les importó nada o casi nada entregar los supuestos beneficios que traía la revolución a un nuevo dictador, a un dictador nuevo, vamos, que pusiera orden en la anarquía totalitaria en la que se había convertido la Francia revolucionaria. Y y así es como llega al poder Napoleón. Y esto, como digo, es una constante en la práctica totalidad de episodios históricos en los que los revolucionarios de verdad llegan al poder. Y es que tarde o temprano viene el contrarrevolucionario, viene el hombre fuerte a poner orden ahí. Otro ejemplo, al final de la República Romana. Los que terminan destruyendo la República fueron unos hermanos populistas, que si habéis estudiado algo de historia son los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco. Pues bien, después de décadas en Roma de disturbios y guerras civiles, una vez más la gente pidió a gritos un hombre fuerte. Pidió a gritos su dictador que pusiera orden. Y el dictador fue y se encontró en la figura primero de Julio César y después, cuando fue asesinado, por el primer emperador, y ya nunca volvería a la República después de Octavio Augusto. Lo que volvió fue un imperio, ya no había esas supuestas instituciones inclusivas de las que nos hablan nuestros queridos nobles. Por lo tanto, pues lo siento, pero tenemos a los buenos para nada de los nobles de este año incitando y dando un aura de respetabilidad a los revolucionarios. Casi siempre formados por los elementos, estos revolucionarios, por los elementos más violentos y resentidos de cada sociedad, lo peor de lo peor. Ya sean los Graco en Roma, los Cromwell en Inglaterra, los Robespierre en la Francia revolucionaria o los Stalin en la Rusia soviética, los revolucionarios no vienen a traer instituciones inclusivas, vienen a traer destrucción, sufrimiento y muerte allí donde llegan. La verdad es que no podemos esperar para nada que el ciudadano común conozca estos temas. Pero un premio Nobel de Economía no es un ciudadano común, y entregarlo a un completo ignorante de los temas de los que habla, lo único que conlleva es un enorme descrédito para el premio Nobel y una vergüenza para la profesión de los economistas, y la verdad que también un insulto para la disciplina de la historia. Y la verdad que en esto podemos resumir a grandes rasgos los premios Nobel de Economía de 2024. Es que simplemente una vergüenza. Pero bueno, más allá de este desastre de la revolución y de la historia de la revolución, que no se saben los bonos de los premios Nobel, tenemos más elementos que incitan a la lucha de clases. ¿Por qué es lo que están incitando estos premios Nobel de Economía? Entonces nos dicen que esas élites extractivas
sumen al país en una, básicamente en una economía casi medieval. La ausencia de innovación es completa, pero la ausencia de innovación no solamente porque las instituciones sean extractivas, sino que lo hacen aposta. Supuestamente es que las innovaciones y el cambio tecnológico podrían, nos dicen, erosionar la posición de ventaja que tienen las élites. Esto pues les haría ser racionalmente bloqueadores de innovaciones tecnológicas que podrían ser económicamente muy beneficiosas. Y la verdad que aquí también lo tienen todo mal nuestros queridos nobles. Y es que algunas formas de cambio tecnológico incluso podrían verse beneficiadas por un gobierno autocrático de corte tecnocrático, porque el gobierno representativo, podría bloquear el desarrollo. Y os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los sindicatos en la Revolución Industrial, en gran parte de la Revolución Industrial, o gran parte del siglo XIX, estaban prohibidos en Europa. Y Europa se desarrolla como no se había desarrollado nunca antes en la historia. Resulta que prohibir sindicatos, que no parece demasiado inclusivo esa cosa, económicamente al menos no destruyó la economía y hay más que alguna razón para pensar que le ayudó. Si no os gusta el ejemplo del siglo XIX, os pongo el ejemplo del siglo XX. España, los sindicatos franquistas, lo siento, pero aseguraban que no hubiera disturbios y que los trabajadores no se levantaran. Y España nunca ha crecido tanto en su historia como creció en los años 60 del siglo pasado. Pero es que los premios Nobel de Economía nos ponen el ejemplo de Inglaterra y de Estados Unidos como supuestamente aquellos que adoptan nuevas tecnologías en la revolución industrial en contra de, por ejemplo, ellos ponen el ejemplo explícito de Rusia y de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro, que lo evitaron. Se supone que fueron por culpa de las élites, unas élites pues muy bien intencionadas en Inglaterra, en Reino Unido y en Estados Unidos, y bastante malas en el resto de países. Pero una vez más el ejemplo histórico está muy mal puesto. Las élites inglesas se opusieron todo lo que pudieron a la industrialización. Lo que pasa es que perdieron, por fortuna, gracias a Dios, pero se opusieron. Por ejemplo, pasaron un montón de leyes de trabajo infantil que parecían muy bien intencionadas, pero que en realidad solamente aplicaban a la industria, no aplicaban a la agricultura. Por lo tanto, parece ser que no eran tan bien intencionados. Lo único que estaban haciendo es evitar la competencia, evitando que los industrialistas contrataran a los trabajadores que se les estaban yendo. Pero es que tampoco es la reforma democrática en el Reino Unido la que generó estas instituciones inclusivas. Lo siento, pero la democracia tardó mucho en llegar en el Reino Unido. El Reino Unido más bien es un ejemplo de todo lo contrario. Consigue ser la nación más poderosa del mundo con instituciones no democráticas. Y curiosamente, se destruye con instituciones democráticas. El periodo de entreguerras, por ejemplo, el sindicalismo inglés fue devastador. En el periodo de entreguerras, que se crecía mucho en Estados Unidos, en Europa se crecía mucho menos, y el peor país de todos era Inglaterra. Y una de las tesis era por el sindicalismo inglés, que tenía el país casi de rodillas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo fabiano de los laboristas puso la puntilla final al Imperio Británico. Por lo tanto, una vez más, el ejemplo histórico de Acemoglu y el resto es justo lo contrario de lo que quieren demostrar. Es un desastre histórico, no saben nada de historia. Pero es que tampoco saben nada de la propia economía. La teoría de la agencia, por ejemplo, no la tienen en cuenta. No analizan, por ejemplo, las transferencias y la compra de votos que se da en una democracia. ¿Qué tal si introducimos al representante político? Porque aquí parece ser que las masas, en los modelos que os he enseñado, la masa negocia. Parece ser que las élites negocian. Pero ¿qué tal si los que negocian son representantes políticos? ¿Y qué tal si, conforme nos dice la teoría de la agencia, los representantes políticos miran por su bien y no miran por el bien del representado? Pues esto parece ser que no lo tienen tan en cuenta nuestros queridos premios Nobel. Pero ¿qué tal si vamos un paso más allá? ¿Qué tal si dividimos a las masas ya no solamente en masas y un representante o varios representantes, sino varios sectores de las masas con varios representantes a la vez? ¿Qué tal si los líderes democráticos instalan sistemas ineficientes por todos lados, ya que la negociación entre ellos lleva a que sean ellos los que extraigan rentas? Es decir, ¿qué tal si introducimos algún elemento un poquito más realista en el análisis de los premios Nobel? ¿Qué tal si introducimos a este otro gran punto, la ley de hierro de las oligarquías de las que nos habla Bastos, tantas veces, o de las que nos habla otros teóricos políticos muy importantes? Las democracias también están dirigidas por una élite, por una camarilla pequeña que depreda todo lo que puede. Por lo tanto, no parece ser que tengan tanta razón. Pero claro, nuestros queridos Nobeles, en su afán revolucionario de lucha de clases, nos dicen que cuidado porque las élites también hacen este tipo de cosas.
para subir, para evitar las democracias, lo que hacen es reprimir a la masa. Reprimen a la masa y así evitan que la masa, suben el coste de la revolución, y al subir el coste de la revolución evitan que la masa pues se rebele, y cuando evitan que se rebele pues ellos se mantienen en el poder. Una vez más, a veces no entienden que precisamente esta revolución es lo que incita a las masas y no todo lo contrario. Pero bueno, cualquier cosa, esto es lo que ellos dicen. Pero van más allá. Golpe de Estado, nos dice. Las élites llevan a cabo golpes de Estado. Incluso cuando de alguna manera se lleva un conato de revolución y se consigue llegar a la democracia, las élites todavía acumulan poder. Supuestamente en su modelo esto no está, pero bueno, en cualquier caso las élites podrían acumular poder, y al acumular poder, entonces dan un golpe de Estado y vuelven a derrocar y vuelven a generar un sistema extractivo. Como veis, podéis entender, con todo esto que os estoy contando, podéis entender cómo estos premios Nobel de Economía les gustan tanto a nuestros queridos amigos los revolucionarios de la izquierda contemporánea, que ven con buenísimos ojos todo lo que les están diciendo, les están dando un apoyo intelectual a sus ganas de ver arder el mundo. Pero claro, no va a acabar aquí mi crítica, y es una crítica que la verdad que ha hecho tanta gente la crítica a los datos empíricos y a los datos históricos que generan estos señores, que hasta el propio, esto lo he sacado del comité del Premio Nobel de Economía, hasta el propio comité del Premio Nobel de Economía se ve obligado a decir que pues la evidencia empírica podría tener piedritas en el zapato. Evidentemente no le dicen que es un desastre, como estoy diciendo yo, porque le están dando el premio, pero en cualquier caso sí le están diciendo que el premio tiene como poco graves problemas. Por lo tanto, pues bueno, no parece ser que nuestros queridos premios Nobel pues hayan hecho demasiados méritos más allá de los políticos para recibir este premio. Y es que el modelo que están presentando es un modelo extremadamente simple. La élite siempre depreda y solo depreda. La democracia es el nirvana. No entienden, o no quieren entender, o no quieren llamarnos o decirnos de alguna manera que las democracias pues siempre están manejadas por élites también, y que más que responder a las masas, estas democracias o estas élites de las democracias responden a sus propios grupos de interés y hacen pasar sus políticas como benefactoras. Y además, usualmente las intentan vender de la peor manera posible, con la peor propaganda que nos pueden usualmente echar encima. Por tanto, y como os decía al principio, pues el premio Acemoglu pues no es nada más que un premio político en el que se premia la mediocridad afín al poder. El esquema de Acemoglu y de sus compañeros pues da alas a los elementos quizá más virados a la izquierda, más revolucionarios de la América española, que es a lo que mucho de ellos está dirigido, y también a los revolucionarios de todas las partes del mundo. Estos autores lo que están haciendo es hacer pasar por un análisis que parece respetable, el análisis institucional de otros grandes autores como Hayek o como North, por estas falsedades históricas, por estos desastres en la investigación empírica que tienen hechos, y por un modelo que es simplemente pues un modelo increíblemente simplista, un modelo que lo único que sirve es para fomentar la lucha de clases y para hacer que los países sean un poquito peores y no lo que se supone que están intentando conseguir, que son instituciones inclusivas. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si así ha sido, déjame like, suscríbete al canal, y si pues quieres comentar algo, déjamelo en la sección de comentarios, y si quieres colaborar conmigo te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.